Materiales que se utilizaron para el proyecto de la bobina Tesla fueron los siguientes: un protoboard, una batería de 9 voltios, un conector para la batería, un transistor 2N3904, una resistencia de 22K, un interruptor, un tubo plástico delgado, cinta adhesiva, un alambre de cobre de 0,5 milímetros de grosor y cables para realizar las conexiones en el protoboard. La parte del procedimiento, primero se consiguieron todos los materiales, luego se procedió a hacer la bobina principal, la cual era la que está enrollada en cobre. Para esto se procuró que cada vuelta quedara fija una con otra. Se utilizó cinta adhesiva para que el embobinado quedara fijo. Luego, ya terminada la bobina, se peló o se quitó el esmalte de cobre de la parte inferior de la bobina. Esto para poder realizar las conexiones en el protoboard. Luego, pues se realizó el circuito, se armó todo el circuito con los componentes que mencioné anteriormente. Y finalmente se armó o se hizo otra bobina secundaria, la cual está hecha por otro cable que se dio 3 vueltas en sentido contrario a la bobina de cobre. Hola, soy Juan Diego Urrutia y les voy a explicar cómo hicimos los cálculos de nuestra bobina, de la corriente y el campo magnético. ¿Ok? De primero calculamos la corriente usando la segunda bobina, la que solo da 3 vueltas. Básicamente usamos una fórmula para calcular la inductancia de esta bobina que dice que L es igual a N al cuadrado mu S partido L. N, el número de vueltas, que es 3. Mu, permeabilidad del vacío, que es la permeabilidad del aire, como es un tubo vacío, ¿verdad? Que es 4pi por 10 a la menos 7. Es el área superficial del tubo y L es el largo. Sí, el largo. Entonces, usando estos datos, nos da que la inductancia, perdón, una inductancia de 53,4 milihenries. Usando este dato, pues podemos calcular la corriente conforme el tiempo, que es igual a 1 partido L por la integral de B de t de 0 a t, los límites de la integral. Y como B es constante, que es 9 voltios, obtenemos que I de t es igual a 19.823,7 t. Entonces, sí, esto suena como algo bastante grande, ¿verdad? Una corriente muy grande, pero como no sabemos t, de primero tenemos que calcular t, ¿verdad? La lógica que yo usé, que después que se me ocurrió, fue como, la base está conectada a la resistencia 22K, ¿verdad? El transistor, la base del transistor. Luego, esta bobina está conectada al switch y al colector del transistor y el emisor a tierra, si mal no recuerdo. Entonces, la cosa es de que, como, ah, ajá, entonces, cuando se cierra el switch, la resistencia va a estar conectada a 9 voltios, entonces va a haber corriente y se va a cerrar el transistor. Entonces, como básicamente la bobina es un cable nada más, aunque sea largo, es un cable con poca resistencia, toda la corriente se va a ir por este cable, ¿verdad? Entonces, si se va a ir por este cable, básicamente va a haber como un cortocircuito. Entonces, cuando toda esta corriente se va a ir, ya no va a haber corriente en la resistencia. Entonces, se va a abrir el transistor. Y como se va a abrir, ya no va a dejar pasar corriente por la bobina. Y. Ajá, ya no va a dejar pasar corriente. Y. Perdón. Y toda la corriente se va a ir por la resistencia, ¿verdad? Entonces se va a cerrar otra vez y toda la corriente se va a ir por la bobina y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces lo que hice fue buscar en el datasheet del transistor que usamos, el tiempo de reacción del transistor, que si más no recuerdo, es de como, bueno, como de 35 nanosegundos.
La cosa es de que al final nos dio una corriente de 0.69 miliamperios, ¿verdad? Y, ajá, usando esta corriente, como ambas bobinas tienen la misma corriente, lo que hice fue calcular el largo de la bobina de cobre, el largo del alambre que usamos al enrollar el tubo. Lo que hice fue calcular la circunferencia del tubo multiplicado por el número de vueltas y multiplicado por la corriente, 0.69 miliamperios, dándonos un campo magnético de 15.048 micros. Mm, ok, no me acuerdo cuál era la magnitud, ¿verdad? Y sí, ahorita les voy a enseñar los resultados. Cuando edite el video, les voy a enseñar un video que tomé del resultado final y también un par de fotos en el que se compara el campo magnético usando una aplicación. Esto debido a que no pudimos encender un LED porque pues algo hicimos mal con la bobina, ¿verdad? O sea, yo pienso que fue porque son muy pocas vueltas y porque el tubo es como muy grueso, ¿verdad? Y son muy pocas vueltas. Entonces, por eso como que no funcionó. O sea, por ahí leí de que deberían de ser como más de 200 vueltas y nosotros solo llegamos a 178. Pero aún así sí genera un campo magnético, ¿verdad? Usamos una aplicación en la que comparamos un campo magnético cuando el teléfono está alejado y cuando está cerca. Entonces ahí sí se puede comprobar de que pues, hay un campo magnético, ¿verdad? Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.